La rutina se había convertido en mi sombra, un eco constante de días que se sucedían sin emoción. Las mañanas en Sevilla comenzaban con el mismo café amargo y el sonido del tráfico que se colaba por la ventana. Las calles empedradas, adornadas con flores de colores vibrantes, parecían burlarse de mi monotonía. En la casa las conversaciones eran superficiales y llenas de compromisos familiares. La chispa que había una vez iluminado mi matrimonio parecía haberse extinguido, dejando solo cenizas de lo que fue. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una carta olvidada de mi esposo. El papel amarillento estaba lleno de palabras que hablaban de un viaje a París que habíamos planeado hace años. La emoción del momento se desvaneció rápidamente al recordar cómo esos planes fueron sepultados por las responsabilidades diarias. Sin embargo, algo en esa carta resonó dentro de mí, era un recordatorio de lo que alguna vez anhelé. Mientras hojeaba la carta, escuché pasos detrás de mí. Era mi hijastro quien había decidido acompañarme en la búsqueda del polvo y los recuerdos. Su presencia era familiar y cómoda, pero también despertaba algo más profundo en mí, un deseo reprimido que no podía ignorar. Al ver su rostro iluminado por la luz del atardecer que entraba por la ventana, me di cuenta de que él también tenía planes para París. ¿Vas a París?, pregunté con curiosidad. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Siempre quise ver la Torre Eiffel. Esa simple afirmación encendió una chispa en mi interior. La idea de estar en París con él me resultaba intrigante y aterradora a la vez. ¿Cómo podía sentirme así? La culpa me invadió al darme cuenta de que mis pensamientos estaban lejos de ser apropiados. Sin embargo, no podía evitarlo, la conexión emocional perdida en mi matrimonio comenzaba a resurgir. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos para el viaje y momentos robados donde nuestras miradas se cruzaban más a menudo. Me encontraba ansiosa por escapar de la rutina y explorar una ciudad llena de historia y romance junto a él. Pero cada vez que pensaba en ello, la culpa volvía a asomarse como un ladrón furtivo. Finalmente llegó el día del viaje. El vuelo desde Sevilla fue breve pero lleno de anticipación silenciosa. Cuando aterrizamos en París, el aire fresco y perfumado me dio una sensación renovadora, era como si cada bocanada me liberara un poco más del peso del pasado. Al salir del aeropuerto, nos dirigimos hacia nuestro hotel en el corazón de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, artistas callejeros tocaban melodías cautivadoras mientras los olores tentadores de pan recién horneado nos rodeaban. Caminamos juntos bajo las luces parpadeantes hasta llegar al hotel, donde mis emociones comenzaron a jugarme una mala pasada. La primera noche decidimos cenar en un pequeño bistró cerca del hotel. Las mesas estaban adornadas con manteles rojos y velas titilantes que creaban un ambiente íntimo y acogedor. Mientras compartíamos risas sobre anécdotas familiares y recuerdos pasados, sentí como la tensión entre nosotros crecía sutilmente. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó él mientras tomaba un sorbo de vino. Sería maravilloso, respondí sin pensarlo demasiado. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas, llenando el espacio con una energía palpable. En ese momento supe que estaba cruzando límites invisibles, cada risa compartida era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte. Después de cenar decidimos dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos como un faro prometedor, su majestuosidad nos atraía hacia ella como mariposas hacia la luz. Mientras caminábamos juntos hacia ese ícono del romance, sentí como mis dudas comenzaban a desvanecerse ante la magia del lugar. Al llegar a sus pies, miramos hacia arriba admirando su grandeza mientras el murmullo del río Sena resonaba cerca. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente, ese roce envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Un instante fue suficiente para darme cuenta de lo mucho que deseaba estar cerca de él. En ese preciso momento bajo las estrellas parisinas, nuestras miradas se encontraron intensamente, todo lo demás desapareció alrededor nuestro, las luces brillantes, el ruido lejano. Solo existíamos nosotros dos y esa conexión inexplicable entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nuestros labios se encontraron suavemente bajo la Torre Eiffel iluminada como testigo silencioso de nuestro encuentro prohibido. El beso fue breve pero cargado de significado,
era una mezcla perfecta entre deseo y miedo al mismo tiempo. Al separarnos rápidamente sentí como mis mejillas ardían mientras mirábamos hacia otro lado para ocultar nuestra confusión recién descubierta. No sabía qué significaría eso para nosotros ni cómo afectaría nuestras vidas después del viaje, pero sabía que había cruzado una línea invisible entre deber y deseo. Mientras regresábamos al hotel esa noche, los latidos acelerados en mi pecho eran prueba palpable del torbellino emocional en el que me encontraba atrapada. ¿Qué haría ahora? ¿Podría seguir ignorando esa conexión o estaba destinada a enfrentarla? La pregunta pesaba sobre mí como una nube oscura mientras caminábamos juntos por las calles parisinas iluminadas por sueños compartidos e incertidumbres palpables. El futuro parecía incierto ante mí. Todo lo que sabía era que había tomado una decisión irrevocable al dejarme llevar por mis sentimientos en esta ciudad mágica llena de secretos y promesas no cumplidas. La cena en el elegante bistró parisino había transcurrido entre risas y recuerdos compartidos. La luz tenue de las velas creaba un ambiente íntimo, donde cada palabra parecía tejer un hilo más fuerte entre nosotros. A medida que el vino fluía, las barreras que había construido comenzaron a desmoronarse. La culpa se convertía en un eco lejano, casi inaudible, mientras me dejaba llevar por la calidez de su mirada. Recordé los momentos en que había visto a mi esposo sonreír con esa misma alegría. Pero ahora, esa sonrisa pertenecía a otra persona. La conversación giró en torno a anécdotas familiares, viajes pasados y sueños no cumplidos. Cada risa resonaba como un susurro de complicidad, recordándome lo que había estado ausente en mi vida cotidiana. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó con una chispa en sus ojos. No sé. París es una ilusión, respondí sintiendo como la distancia entre nuestras realidades se acortaba cada vez más. Mientras el postre llegaba, sentí una atracción palpable que flotaba entre nosotros como una corriente eléctrica. El momento culminante llegó cuando decidimos salir a caminar por las calles empedradas después de la cena. La Torre Eiffel brillaba en la distancia, un faro de promesas y secretos compartidos. Al llegar a su base, el ambiente se tornó mágico. Las luces parpadeantes parecían celebrar nuestra conexión mientras nos mirábamos fijamente. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros y la monumental estructura detrás de nosotros. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un roce suave y temeroso al principio, pero pronto se transformó en algo más profundo y significativo. El mundo exterior se desvaneció, solo importábamos nosotros dos y el latido acelerado de nuestros corazones resonando al unísono. El beso dejó una marca indeleble en mi alma. Un instante fugaz que desdibujó las líneas entre lo correcto y lo prohibido. La culpa regresó con fuerza cuando me di cuenta de lo que acababa de suceder, sin embargo, esa sensación fue rápidamente ahogada por una oleada de liberación. Esto no debería estar pasando, murmuré mientras me alejaba ligeramente para buscar su mirada. Pero está pasando, respondió con sinceridad, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y confusión. Las luces parpadeantes de la Torre Eiffel continuaban brillando sobre nosotros mientras tratábamos de encontrar sentido a lo ocurrido. Sabía que este momento cambiaría todo, era imposible volver atrás después de haber cruzado esa línea. La noche avanzó entre conversaciones profundas y silencios cargados de significado. Caminamos por los jardines del Trocadero, donde el aire fresco traía consigo el aroma del cambio. Mis pensamientos eran una maraña confusa. ¿Amor prohibido o simple locura? ¿Era posible encontrar felicidad en medio del caos? Mientras conversábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones, cada palabra parecía acercarnos aún más al abismo emocional del que no sabía si quería escapar o abrazar con ambas manos. A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, decidimos regresar al hotel. El trayecto estaba impregnado de una tensión palpable. Ambos éramos conscientes del secreto que comenzábamos a construir juntos y del peso que llevaba sobre nuestros hombros. El ascensor se detuvo en nuestro piso y salimos juntos al pasillo iluminado tenuemente por luces cálidas. Las puertas del hotel nos ofrecían refugio temporal ante la realidad exterior, era ahí donde podría ser yo misma sin las cadenas del pasado atándome. Una vez dentro de nuestra habitación, la atmósfera cambió nuevamente.
Todo lo vivido durante la cena y nuestro paseo nocturno pesaba sobre mí como un manto pesado e irresistible. Las palabras parecían superfluas ante lo evidente, había algo más grande que ambos flotando entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Lo único que podemos hacer es ser honestos, respondió con firmeza mientras buscaba mi mano para tomarla suavemente. El contacto físico encendió chispas dentro de mí, era un recordatorio tangible de nuestra conexión recién descubierta. Pero también traía consigo el eco persistente de mis responsabilidades como madre y esposa. La noche avanzó mientras conversábamos sobre nuestras vidas pasadas y los caminos que nos habían llevado hasta allí. Cada palabra revelaba fragmentos ocultos de nuestras almas, miedos, inseguridades y deseos reprimidos durante demasiado tiempo. No obstante, conforme las horas pasaban, una parte de mí seguía luchando contra esta nueva realidad emocional en la que me encontraba inmersa sin quererlo ni buscarlo. ¿Era posible encontrar felicidad a expensas del dolor ajeno? ¿Podría construir algo hermoso sobre los cimientos inestables del secreto? Finalmente decidimos salir al balcón para respirar aire fresco antes de dormir. Necesitábamos despejar nuestras mentes antes de enfrentar la inevitable mañana llena de decisiones difíciles por tomar. La vista desde allí era impresionante, París resplandecía bajo un manto estrellado mientras el sonido distante del Sena fluía suavemente como si cantara historias antiguas llenas de amor perdido y hallazgos inesperados. En ese instante comprendí que este viaje no solo era físico, era también emocionalmente transformador para ambos. Sin embargo, también sabía que cada acción tendría consecuencias irreversibles para nuestras vidas cotidianas al regresar a casa. De repente sentí miedo ante lo desconocido. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Cómo enfrentaríamos las miradas inquisitivas? Las dudas empezaron a asediarme nuevamente mientras contemplábamos juntos la ciudad iluminada ante nuestros ojos. La noche terminó con promesas silenciosas e incertidumbres palpables colgando en el aire fresco parisino. Habíamos cruzado una frontera invisible hacia territorio inexplorado donde todo podía suceder, pero también todo podía perderse fácilmente si no teníamos cuidado. A medida que nos retirábamos hacia adentro para dormir aquella noche mágica llena de revelaciones inesperadas e intensas emociones encontradas dentro mío, seguía resonando aquel beso bajo la Torre Eiffel, sabiendo muy bien que nada sería igual después de esto, pero también sintiendo como cada latido me empujaba hacia adelante sin poder detenerme ya más. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas, iluminando tenuemente la habitación. El silencio de la mañana era interrumpido solo por el suave murmullo del tráfico en la distancia. Aún sentía el eco del beso bajo la Torre Eiffel, una chispa que había encendido una llama en mi interior. Pero al mismo tiempo, esa misma llama traía consigo un torrente de dudas y temores. Desperté con la sensación de que estaba en un sueño del que no quería despertar. El viaje a París había sido un respiro de aire fresco, una escapada del peso de mi vida cotidiana. Sin embargo, la realidad no tardaría en asomarse nuevamente. La rutina familiar esperaba con los brazos abiertos, lista para envolverme en su abrazo sofocante. Decidí salir a caminar por Montmartre antes de que el bullicio del día comenzara. Quería perderme entre sus calles empedradas, rodeada de arte y bohemia, donde las emociones parecían fluir libremente. Era un lugar que invitaba a la introspección, a explorar lo que realmente quería en mi vida. Mientras caminaba, recordaba las risas compartidas con mi hijastro y cómo esos momentos habían despertado algo profundo en mí. Al llegar a una pequeña plaza adornada con artistas pintando paisajes, me detuve a observarles. Sus pinceles danzaban sobre el lienzo como si estuvieran contando historias. Me pregunté si alguna vez podría contar la mía sin miedo al juicio o las consecuencias. La idea parecía imposible, pero cada paso me acercaba más a esa verdad. En ese instante lo vi acercarse por el callejón. Su sonrisa iluminó mi día y disipó las sombras que empezaban a atormentarme. Se unió a mí sin decir palabra, simplemente caminamos juntos, disfrutando del ambiente vibrante de Montmartre. Las risas de otros turistas resonaban alrededor nuestro mientras nos adentrábamos en conversaciones sobre arte y sueños. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó él al detenerse frente a una pintura vibrante. Sería maravilloso, respondí.
pero también complicado. La mirada que intercambiamos contenía más palabras que cualquier diálogo podría expresar. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que debíamos ser. Continuamos nuestro paseo, sumidos en pensamientos profundos mientras nos perdíamos entre las calles pintorescas llenas de cafés y pequeñas galerías. La atmósfera era mágica, cada rincón parecía susurrar secretos ocultos entre sus paredes desgastadas por el tiempo. A medida que nos acercábamos al Sena, sentí como la tensión entre nosotros crecía como una corriente eléctrica. Nos detuvimos junto al río para observar los barcos pasar lentamente bajo los puentes adornados con flores frescas. La brisa suave acariciaba nuestros rostros mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y nuestros anhelos futuros. En medio de ese intercambio emocional, nuestros labios se encontraron en un momento inesperado junto al Sena. El beso fue breve pero intenso, un destello de conexión pura en medio del caos emocional que vivíamos. Nos separarnos rápidamente como si hubiéramos cruzado una línea invisible que no podíamos deshacer fácilmente. «Esto es complicado», dijo él con voz temblorosa mientras miraba hacia el agua. «Lo sé», respondí, «pero no puedo evitarlo». Me sentía atrapada entre el deseo ardiente y la culpa aplastante por lo que significaba esto para ambos. La realidad se cernía sobre mí como una sombra amenazadora. Sabía muy bien lo que arriesgábamos al dejar aflorar estos sentimientos ocultos. A medida que avanzábamos hacia un café cercano para tomar algo caliente, mis pensamientos volaban hacia casa, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales y las consecuencias de nuestras acciones si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. Cada sorbo del café parecía amargo mientras reflexionaba sobre lo fácil que había sido dejarme llevar por mis emociones en París. La conversación fluyó suavemente entre nosotros mientras tratábamos de ignorar lo sucedido junto al Sena. Hablamos sobre trivialidades y anécdotas cotidianas mientras nuestras manos se rozaban ocasionalmente sobre la mesa. Esos pequeños gestos hablaban más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de un nuevo peso emocional. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo para sostenerme si caía. Sabía que este viaje estaba destinado a terminar pronto y regresar a nuestra vida habitual significaría regresar también a la represión emocional. Después de finalizar nuestro café decidimos visitar uno de los museos cercanos. El Louvre era un laberinto lleno de tesoros artísticos e historias cautivadoras esperando ser contadas. Mientras recorríamos sus pasillos llenos de obras maestras, me di cuenta de cómo cada pieza reflejaba algo dentro mío, arte efímero e inmortal al mismo tiempo, como nuestras propias emociones. Nos detuvimos frente a la Gioconda. Observando su enigmática sonrisa me pregunté qué secretos guardaría ella también tras su mirada cautivadora, quizás algo similar a lo que ambos experimentábamos, un deseo oculto bajo capas de aparente normalidad. Mientras explorábamos juntos cada sala del museo descubrimos intereses compartidos. El amor por la historia del arte nos conectó aún más profundamente y cada conversación se tornó más significativa y reveladora. Hablar sobre nuestras pasiones hizo olvidar momentáneamente las sombras acechantes detrás nuestro. A medida que avanzaba el día sentí como mis corazones latían al mismo ritmo. Esa conexión era innegable y aterradora al mismo tiempo porque sabía muy bien hacia dónde podría llevarnos todo esto si no poníamos límites claros. Al caer la tarde decidimos regresar al hotel antes de salir nuevamente para disfrutar del ambiente nocturno parisino. Sin embargo, ya no éramos los mismos desde aquel beso junto al Sena ni desde aquella mañana mágica llena de promesas silenciosas e incertidumbres palpables colgando todavía en el aire fresco parisino. La noche se cernía sobre nosotros como una tela negra llena de estrellas brillantes cuando llegamos nuevamente al hotel. Allí nos encontramos rodeados por los ecos lejanos del bullicio parisino mientras intentábamos encontrar palabras para expresar lo inexpresable. El tiempo transcurría rápidamente y regresaría pronto a casa donde todo volvería a ser igual, o eso creía yo hasta ese momento cuando recibí una llamada inesperada justo antes de cerrar los ojos aquella noche. La llamada me tomó por sorpresa, como un rayo en medio de la calma. Era un viejo amigo, alguien que había compartido risas y secretos en mi juventud. Su voz resonó en el aire como un eco familiar. ¿Cómo estás?, preguntó con esa curiosidad que solo los amigos de toda la vida tienen.
La sinceridad de su tono me hizo sentir incómoda. No podía compartir lo que realmente pasaba en mi vida. Bien, respondí con un hilo de voz, mientras miraba a mi hijastro, quien se había acomodado en la cama, perdido en sus pensamientos. La tensión entre nosotros era palpable, pero la llamada me arrastró a una realidad que no podía ignorar. ¿Estás feliz?, insistió él, como si pudiera ver más allá de las palabras que elegía. Esa pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba la felicidad en ese momento. La imagen de mi esposo apareció fugazmente en mi mente, recordándome la rutina gris que había dominado nuestra vida. Colgué el teléfono y me senté al borde de la cama. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, iluminada solo por las luces parpadeantes de París a través de la ventana. Miré a mi hijastro y nuestras miradas se encontraron. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y deseo que me desarmaba. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió, dijo él finalmente, rompiendo el silencio tenso. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no dicha. Pasamos la noche juntos hablando de nuestros sueños y miedos, compartiendo anhelos ocultos que nunca habíamos expresado antes. El museo al día siguiente se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde las obras maestras nos rodeaban y nos daban el valor para explorar nuestras emociones más profundas. Caminamos entre esculturas y pinturas, descubriendo intereses compartidos que nos unían más allá del vínculo familiar. Me encanta este cuadro, señalé una obra impresionista mientras mis dedos rozaban suavemente el marco dorado. Él se acercó más para observar conmigo. A mí también, respondió con una sonrisa genuina, esa que iluminaba su rostro y hacía desaparecer cualquier sombra de duda. Cada rincón del museo parecía contar nuestra historia silenciosa, dos almas buscando conexión en medio del caos emocional que habíamos creado. Mientras explorábamos cada sala, sentí como las paredes se cerraban a nuestro alrededor, protegiéndonos del mundo exterior. En una esquina apartada del museo encontramos un pequeño café donde decidimos descansar. Pedimos café y croissants, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire denso con nostalgia y esperanza. Siempre quise venir aquí, confesó él mientras miraba por la ventana hacia los jardines del Louvre. Yo también, respondí sin poder evitar sonreírle. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, cada palabra era como un ladrillo más en el puente emocional que estábamos construyendo juntos. Sin embargo, la realidad seguía acechando desde las sombras. La presión por mantener nuestro secreto crecía cada vez más pesada sobre mis hombros, los miedos se multiplicaban ante mí como sombras al anochecer. ¿Qué pasaría cuando volviéramos a casa? ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo? Cada pensamiento era un recordatorio doloroso de lo arriesgado que era todo esto. Mientras regresábamos al hotel esa tarde, el ambiente cambió abruptamente cuando recibí otro mensaje inesperado: no olvides tu compromiso. Era una simple frase pero cargada de significado, recordándome mis responsabilidades y las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa. Miré hacia adelante mientras caminábamos por las calles adoquinadas, cada paso resonaba con incertidumbre y temor por lo que vendría después. Él parecía notar mi inquietud y tomó mi mano sin pensarlo dos veces, ese gesto me llenó de calidez pero también intensificó mi ansiedad. Cualquier cosa puede suceder, dijo él con voz firme mientras nos deteníamos frente a una pequeña fuente iluminada por luces tenues. Su mirada profunda buscaba respuestas dentro de mí mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. No quiero perderte, confesé finalmente con voz temblorosa. Las palabras salieron sin filtro ni censura, eran un reflejo crudo de mis sentimientos más profundos y aterradores. Entonces no me pierdas, respondió él con determinación mientras sus ojos brillaban bajo la luz suave del atardecer parisino. En ese instante supe que estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de posibilidades infinitas y otro marcado por nuestras responsabilidades inquebrantables. La noche cayó rápidamente sobre París como un manto oscuro cubriendo nuestras almas inquietas, todo parecía posible bajo ese cielo estrellado pero también amenazador al mismo tiempo. Al llegar al hotel nuevamente el silencio se apoderó del espacio entre nosotros mientras nos preparábamos para dormir, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo inevitable. Regresar a casa pronto significaría enfrentarnos a todo lo que habíamos dejado atrás.
Me recosté en la cama sintiendo como el cansancio comenzaba a instalarse en mis huesos cansados. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, escuché su voz nuevamente: mañana será diferente. El eco resonó dentro de mí mientras caía lentamente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas sobre lo desconocido. Sabía que nada volvería a ser igual después de este viaje, pero podríamos encontrar una manera. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. La ansiedad se apoderaba de mí al recordar que el viaje estaba llegando a su fin. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesar más que la anterior. La idea de regresar a la rutina, a la vida que había dejado atrás por unos días, me llenaba de inquietud. Salimos del hotel y el aire fresco de París me golpeó el rostro. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La Torre Eiffel se alzaba majestuosamente ante nosotros, un recordatorio constante de lo que habíamos compartido en estos días. Las risas, las miradas furtivas y los momentos robados parecían pertenecer a otra vida. ¿Te gustaría ver algo más antes de irnos?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi como un susurro. Sí, respondí sin pensar demasiado. Quería aferrarme a este instante tanto como fuera posible. Decidimos caminar hacia el río Sena. Las aguas reflejaban los colores del amanecer, creando un espectáculo que nos envolvía en su belleza. Cada paso se sentía como una despedida no solo de la ciudad, sino también de una conexión que había florecido inesperadamente entre nosotros. Mientras paseábamos por la orilla, un viejo amigo apareció ante mí con una sonrisa amplia y despreocupada. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Cómo va todo? Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Todo bien, contesté mientras intentaba ocultar mi incomodidad. La verdad era que nada estaba bien, mi vida estaba en un caos emocional. ¿Feliz?, insistió él, observando mis ojos con curiosidad. Eso es complicado, murmuré, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La conversación continuó superficialmente mientras mi mente divagaba hacia lo que había vivido en París. El viejo amigo mencionó su familia y sus planes futuros, mientras yo pensaba en lo lejos que estaba mi propia felicidad. Justo cuando creí que podría desahogar mis sentimientos, sonó el teléfono de él, su rostro cambió al instante. Es un momento, dijo mientras se alejaba unos pasos para contestar la llamada. Lo observé hablar con seriedad y su expresión me llenó de inquietud. No podía evitar preguntarme qué noticia podría cambiar todo lo que habíamos construido en estos días. Regresó con una mirada preocupada. Tengo que irme, dijo sin rodeos. ¿Qué sucede?, pregunté mientras el pánico comenzaba a aflorar en mí. Es algo familiar, no puedo quedarme más tiempo aquí, respondió con voz temblorosa. El aire entre nosotros se volvió denso y cargado de emociones no expresadas. Cada palabra parecía un ladrillo más en la pared que comenzaba a separarnos nuevamente. Aquel instante era crucial, podía sentirlo en cada fibra de mi ser. ¿Cuándo volverás?, cuestioné casi sin quererlo, sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí nuevamente. No lo sé, contestó él con sinceridad, y por un momento nuestras miradas se encontraron intensamente antes de apartarse rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. En ese instante comprendí que nuestra historia podría quedar inconclusa, atrapada entre las sombras del deber y las expectativas familiares. Mientras él se alejaba para atender su llamada nuevamente, me quedé sola frente al río Sena contemplando las aguas oscuras y profundas, cada ola parecía llevarse consigo mis esperanzas e ilusiones. La realidad comenzó a cerrarse sobre mí como una niebla espesa. La idea del regreso a Sevilla me resultaba insoportable. Sabía que al cruzar la frontera hacia España volvería a ser quien era, una mujer atrapada en un matrimonio monótono y sin pasión. Las risas compartidas bajo la Torre Eiffel resonaban aún en mis oídos como ecos lejanos, momentos efímeros marcados por el deseo y la conexión emocional que tanto anhelaba pero no podía sostener por mucho tiempo más. Mientras esperaba su regreso, mis pensamientos volvían al viejo amigo y su pregunta sobre mi felicidad: ¿acaso alguna vez había sido realmente feliz? ¿O simplemente había aprendido a conformarme con lo poco? Mis recuerdos eran borrosos pero cargados de significados ocultos. Los días pasados llenos de rutina eran ahora sombras frente al esplendor vivido aquí en París.
Cuando finalmente él volvió después de terminar su conversación telefónica, su expresión era grave y distante. Las palabras parecían fallarle, ambos sabíamos que este momento marcaría un punto decisivo para nosotros dos. No quiero dejar esto así, murmuré casi sin darme cuenta mientras buscaba sus ojos desesperadamente por alguna señal de esperanza. No sé cómo seguir, respondió él con sinceridad desgarradora. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas tañendo un lamento profundo por lo inevitable, nuestra separación inminente. Ambos sabíamos que regresar significaría volver a nuestras vidas anteriores donde nada cambiaría realmente, donde seguiríamos siendo dos extraños unidos por vínculos familiares pero distantes emocionalmente. El peso del secreto compartido nos mantenía unidos pero también nos empujaba hacia caminos opuestos. El tiempo parecía detenerse mientras nuestros corazones luchaban entre el deseo ardiente y el sentido del deber impuesto por nuestras realidades cotidianas. Por un breve momento deseé poder quedarme allí para siempre, lejos del juicio ajeno y las expectativas sociales. Sin embargo, los minutos seguían avanzando inexorablemente hacia nuestro inevitable adiós cuando escuché nuevamente ese tono grave desde su teléfono móvil. Era como si todo estuviera conspirando para separarnos justo cuando comenzábamos a entendernos verdaderamente. No puedo ignorarlo más, dijo finalmente él tras mirar su pantalla otra vez, cada palabra era como un puñal atravesando mi pecho sin compasión alguna. Con cada paso hacia atrás sentí como nuestro mundo compartido comenzaba a desvanecerse lentamente ante mis ojos. Sabía que sería difícil encontrar otro lugar donde pudiera experimentar tal conexión nuevamente, pero ahora debía enfrentar la dura realidad esperándome al otro lado del océano Atlántico, una vida vacía e insípida donde jamás podría ser completamente feliz ni libre para amar sin restricciones ni miedos paralizantes. Mientras él se alejaba dejándome atrás junto al Sena, comprendí que esta experiencia había cambiado algo dentro de mí irrevocablemente, pero también entendí cuán frágiles eran esos cambios frente al peso aplastante del deber familiar y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros desde siempre. Las calles de París se desvanecían a medida que la realidad comenzaba a asomarse con su peso implacable. La brisa suave del Sena apenas podía ocultar la tormenta que se gestaba en mi interior. La vida que había dejado atrás parecía más lejana que nunca, y el eco de mis decisiones resonaba en cada rincón de esta ciudad mágica. La idea de regresar a casa, a un matrimonio donde la rutina había tomado el control, me llenaba de una angustia profunda. Al día siguiente decidí salir a caminar por Montmartre. Las calles empedradas y los cafés con encanto me ofrecían un refugio temporal. Sin embargo, cada paso era un recordatorio de lo que había vivido recientemente. Una mezcla de nostalgia y anhelo me acompañaba mientras contemplaba las obras de arte expuestas en las galerías. En ese momento un rumor se filtró en mi mente, la infidelidad de mi esposo. Un amigo mutuo había mencionado algo en una conversación casual antes del viaje, pero no le di importancia entonces. Ahora, esa idea se convertía en una nube oscura que amenazaba con eclipsar mi ya frágil felicidad. Mientras pensaba en esto, recibí un mensaje inesperado de él. Era breve y directo: ¿cómo estás? Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La distancia entre nosotros parecía insalvable, pero su mensaje me hizo dudar. ¿Qué significaría para nuestra relación si decidía confrontarlo sobre sus posibles engaños? ¿Y si todo era solo una ilusión creada por la desesperación? El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos y vi que era él nuevamente. Quiero hablar contigo, decía el mensaje. El deseo de saber más sobre sus sentimientos me llevó a encontrarme con él en una pequeña plaza llena de artistas callejeros y turistas despreocupados. Cuando llegué lo encontré sentado en un banco, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. Su mirada se iluminó al verme acercar y eso me llenó de calidez momentánea. Sin embargo, el peso del secreto aún pendía entre nosotros como una sombra. Te he estado pensando mucho, dijo cuando nos sentamos juntos. ¿Sobre qué?, pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. Sobre nosotros, sobre cómo nos sentimos realmente, contestó mientras buscaba mis ojos con los suyos. Un silencio incómodo nos envolvió antes de que él continuara. No puedo negar que siento algo profundo por ti. Las palabras cayeron como piedras en el agua tranquila de mi mente. Las ondas se expandieron rápidamente, generando confusión y miedo al mismo tiempo.
¿Era posible que ambos estuviésemos atrapados en este torbellino emocional? La culpa me invadió como un manto pesado, no solo por lo que habíamos compartido en París, sino también por lo que podría significar para nuestras vidas al regresar a casa. Esto es complicado, murmuré finalmente. Lo sé, pero no puedo seguir ignorando lo que siento, respondió con sinceridad. La lucha interna entre el deber y el deseo cobraba vida frente a mí. Mientras observábamos a los artistas pintar paisajes vibrantes y a las parejas reírse despreocupadamente, sentí como nuestras propias vidas se desdibujaban ante la inminente realidad del regreso. No sé si puedo dejarlo todo atrás, admití mientras miraba hacia el suelo. Él tomó mi mano suavemente, su toque encendió una chispa dentro de mí que había estado apagada durante años. Podemos encontrar una solución juntos, sugirió con esperanza. La idea resonó profundamente, tal vez había un camino alternativo del cual no había considerado antes. Pero al mismo tiempo la imagen de mi familia esperándome al otro lado del océano me llenó de pánico. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras los minutos se convertían en horas sin darnos cuenta. Compartimos anhelos y temores ocultos, revelamos partes vulnerables que nunca habíamos mostrado antes. En ese espacio seguro, la conexión creció más fuerte y palpable. Sin embargo, cuando regresé al hotel esa noche, el peso del secreto volvió a caer sobre mí como una losa impenetrable. La posibilidad de cambiar mi vida era aterradora pero también liberadora, no podía seguir viviendo así sin tomar decisiones valientes. En medio de mis pensamientos tumultuosos, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mi mente agitada. Mirando las luces parpadeantes de París desde las alturas, recordé las palabras del amigo sobre la infidelidad: no te aferres a algo que ya no te hace feliz. Al día siguiente decidí dar un paseo por los jardines de Luxemburgo para despejarme antes del regreso inevitable a casa. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y las flores vibrantes, reflexioné sobre lo que realmente quería para mí misma y para mi futuro. Fue entonces cuando vi a un grupo reunido alrededor de un artista callejero pintando retratos rápidos, sonrisas brillaban entre risas compartidas por extraños unidos momentáneamente por el arte y la belleza efímera del momento presente. En ese instante comprendí algo fundamental: necesitaba ser honesta conmigo misma primero antes de poder enfrentar cualquier cosa o persona más adelante. Regresé al hotel sintiéndome renovada aunque aún insegura acerca del futuro inmediato. Sabía que debía tomar decisiones pronto pero no tenía claro cuáles serían las consecuencias ni cómo afectaría eso todo lo demás. Al llegar a nuestra habitación encontré su mirada ansiosa esperándome, parecía tan vulnerable como yo me sentía en ese momento decisivo entre lo conocido y lo desconocido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa mientras cerraba la puerta detrás mío. La pregunta flotó pesadamente en el aire entre nosotros como si fuera capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. No tengo todas las respuestas, respondí lentamente mientras tomaba aire profundamente intentando reunir fuerzas para afrontar lo inevitable. Las horas pasaron lentamente mientras ambos reflexionábamos sobre nuestro próximo paso. Sabíamos que cualquier decisión podría llevarnos hacia caminos irreversibles. Finalmente decidimos salir nuevamente esa noche para disfrutar un último paseo por París bajo las estrellas brillantes. Queríamos aferrarnos a este momento fugaz antes del regreso. Mientras caminábamos juntos bajo las luces tenues vi cómo nuestras manos se encontraron nuevamente. Esta vez no hubo dudas ni miedos, simplemente una conexión pura e intensa. Sin embargo, cuando regresamos al hotel encontramos algo inesperado esperándonos. Las luces del hotel parpadeaban con una intensidad desconcertante. La atmósfera que habíamos creado en París se desvanecía rápidamente al enfrentar la realidad de nuestra situación. La puerta se abrió y un silencio incómodo llenó la habitación. No había palabras para describir lo que ambos sentíamos, pero el peso de lo no dicho nos envolvía. En el centro de la habitación, una carta reposaba sobre la mesa. La reconocí de inmediato. Era un mensaje de mi esposo, una correspondencia que había llegado a su destino sin ser leída. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría contener. Era un recordatorio doloroso de mi vida cotidiana, un contraste brutal con los momentos mágicos que había compartido con mi hijastro en París. ¿Qué es eso?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso mientras miraba la carta con curiosidad.
No lo sé, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Es solo una carta. Él se acercó y tomó la carta entre sus manos. La miró fijamente como si pudiera leer mis pensamientos a través de ella. ¿No vas a abrirla? No sé si quiero hacerlo, murmuré sintiendo un nudo en el estómago. La idea de enfrentar las palabras escritas por mi esposo me llenaba de ansiedad. Tal vez deberías, sugirió él suavemente. Necesitas saber lo que dice. Con manos temblorosas, tomé la carta y rompí el sello. Las palabras fluyeron ante mí como un torrente de recuerdos y emociones reprimidas. Hablaba sobre planes futuros, sueños compartidos y una promesa de amor eterno que parecía tan distante ahora. Cada línea era un recordatorio del compromiso que había hecho, pero también del vacío que sentía en mi vida diaria. ¿Qué dice?, insistió él nuevamente acercándose más. Es solo cosa sobre nosotros, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. La tensión entre nosotros creció aún más cuando se dio cuenta de cuán afectada estaba por el contenido de la carta. ¿No crees que deberías hablar con él? Tal vez hay algo más que puedas hacer para sentirte mejor. Pero eso significaría volver a esa vida, contesté con tristeza. A esa rutina que me ha atrapado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Su voz era suave pero firme, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. No lo sé, admití finalmente sintiendo como las palabras se escurrían entre mis dedos como arena fina. No estoy lista para enfrentar todo esto. Mientras hablábamos recordé el festival local en Sevilla al cual solíamos asistir juntos como familia antes de perderme en esta espiral emocional. Las risas, los bailes flamencos y las luces brillantes parecían tan lejanos ahora. Todo había cambiado desde aquel viaje a París, todo se había vuelto confuso y complicado. Quizás deberías pensar en lo que realmente quieres, sugirió él mientras se acercaba más a mí, su mirada fija y profunda. La idea de regresar a Sevilla me llenó de nostalgia y miedo al mismo tiempo. ¿Podría enfrentarme a mi vida anterior sabiendo lo que había descubierto sobre mí misma? La culpa me consumía, cada paso hacia adelante parecía arrastrarme hacia atrás 2 pasos más. No puedo simplemente ignorar todo esto, dije con voz temblorosa mientras miraba hacia el suelo. No puedo seguir así. Él dio un paso adelante y tomó mi mano entre las suyas, buscando algún tipo de conexión tangible entre nosotros en ese momento tenso e incierto. Entonces hagamos algo al respecto. ¿Qué propones?, cuestioné mientras levantaba la vista para encontrar sus ojos sinceros reflejando una mezcla de deseo y determinación. Podemos encontrar una solución juntos, respondió él con confianza renovada. No tienes por qué sentirte atrapada ni sola. La idea resonó dentro de mí como un eco lejano, quizás había una salida después de todo este caos emocional. Pero también sabía que cualquier decisión tendría repercusiones profundas no solo para nosotros dos, sino para toda nuestra familia. La noche avanzaba rápidamente y el aire se volvía cada vez más pesado con nuestras palabras no pronunciadas y nuestros secretos compartidos. Una parte de mí quería aferrarme a esta conexión especial, otra parte sabía que debía ser cautelosa. El festival local me vino a la mente nuevamente. Las multitudes riendo y disfrutando bajo las estrellas me parecían un mundo completamente diferente del mío actual lleno de confusión e incertidumbre. Tal vez deberíamos ir al festival cuando regresemos, propuse sin pensarlo demasiado, buscando aferrarme a algo familiar aunque fuera por un instante fugaz. Él sonrió ante la idea pero luego su expresión cambió ligeramente. ¿Y si no podemos volver a ser quienes éramos? ¿Y si esto cambia todo? No tengo respuestas fáciles, admití mientras mis pensamientos giraban descontroladamente alrededor del futuro incierto ante nosotros. El silencio volvió a llenar la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras posibilidades y decisiones difíciles por venir. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos sobre cómo manejar esta nueva realidad sin precedentes. Finalmente rompí el silencio, quizás debamos tomar un tiempo para pensar. Él asintió lentamente antes de alejarse unos pasos hacia el balcón donde las luces parpadeantes iluminaban París desde lejos, una vista hermosa pero distante como nuestros sueños pasados e incluso los presentes ya complicados por nuestras elecciones recientes.
Mientras observábamos juntos la ciudad iluminada por la noche, comprendí que cualquier decisión tomada tendría consecuencias profundas e irrevocables para todos los involucrados, yo misma, mi esposo e incluso él. El futuro parecía lleno de caminos divergentes donde cada elección podría llevarnos a lugares inesperados o incluso peligrosos. Al final del día, solo quedaba una pregunta: ¿sería capaz de arriesgarlo todo por seguir mis deseos o permanecería atada a las expectativas sociales? Las dudas continuaban girando en mi mente cuando finalmente decidimos descansar antes del regreso inevitable. Sin embargo, sabía muy bien que nada sería igual después del viaje. Y así cerré los ojos esa noche sin saber qué me esperaba al amanecer. El amanecer trajo consigo la claridad que tanto temía. Al abrir los ojos, el eco de mis decisiones resonaba en mi mente. La habitación, aún impregnada de los recuerdos de París, parecía un refugio de sombras que me seguían. La culpa y el deseo se entrelazaban como hilos enredados, difíciles de desenredar. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo, ajeno a mis pensamientos oscuros, me recibió con una sonrisa forzada. Su mirada no reflejaba la calidez que alguna vez conocí. Era como si estuviera mirando a través de mí, buscando respuestas que no tenía. En ese instante me di cuenta de que había algo diferente en él. Una inquietud latente que apenas podía percibir. «¿Cómo te fue en tu viaje?», preguntó con un tono casi mecánico. «Bien», respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. La imagen de mi hijastro inundó mis pensamientos y supe que no podía contarle nada sobre lo vivido en París. Mientras preparábamos la cena, la conversación giraba en torno a trivialidades cotidianas. Cada palabra era un recordatorio del abismo que se había formado entre nosotros. «¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?», sugirió él al ver mi rostro ausente. «No estoy segura», murmuré, sintiendo como una ola de ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. La noche transcurrió con normalidad, pero dentro de mí ardía una batalla interna. No podía dejar atrás lo vivido ni ignorar lo que sentía por mi hijastro. Esa conexión había florecido en París y ahora amenazaba con desbordarse en mi vida diaria. Al acostarme, la oscuridad me envolvió como un manto pesado. Las imágenes del viaje volvían a mí, las risas compartidas, las conversaciones profundas y ese beso bajo la Torre Eiffel. Todo parecía tan lejano ahora. El día siguiente llegó con una sensación opresiva en el aire. Mientras organizaba algunas cosas en casa, encontré una carta olvidada de mi esposo entre las páginas de un libro viejo. Su letra era familiar y fría al mismo tiempo, hablaba sobre planes para el futuro que ya no parecían relevantes para mí. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de gente y ruido, pero todo se sentía distante e irrelevante. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar a un pequeño café donde solíamos ir juntos. Me senté sola con una taza de café humeante frente a mí. En ese momento, recibí un mensaje inesperado. Era mi hijastro preguntando cómo estaba tras nuestro regreso a casa. Su mensaje encendió algo dentro de mí, la chispa del deseo resurgió con fuerza. «Estoy bien», respondí rápidamente antes de darme cuenta del peligro que implicaba esa comunicación secreta. Poco después, él apareció en el café sin previo aviso. Su presencia iluminó el lugar y atrajo todas mis miradas hacia él. Era como si el tiempo se detuviera mientras nos mirábamos fijamente, un instante cargado de significado compartido. «Necesitamos hablar», dijo con voz grave mientras tomaba asiento frente a mí. «No deberíamos estar aquí», le advertí sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. «Lo sé», respondió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. «Pero no puedo seguir así». Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente, no podía ignorar lo que significaban para ambos. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse en algo palpable. «¿Qué quieres decir?», pregunté casi en un susurro. «Quiero encontrar una solución juntos», propuso con determinación mientras su mano se acercaba lentamente hacia la mía sobre la mesa. Mi corazón latía desbocado ante esa simple acción. Cada fibra de mi ser deseaba acercarme más a él y dejar atrás toda esta confusión emocional que me ahogaba.
Sin embargo, sabía que dar ese paso significaría romper por completo las normas familiares establecidas desde hacía años. El miedo al juicio social y las consecuencias potenciales me paralizaban mientras luchaba contra mis propios deseos. De repente sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento tenso e intenso. Era una llamada inesperada de un amigo mutuo que quería saber cómo estábamos después del viaje. Espera, le dije rápidamente mientras contestaba la llamada y trataba de mantener la calma en medio del torbellino emocional interno. Hola, sí, todo bien. Mi hijastro observó desde su lugar con preocupación evidente. Sabía lo complicado que era todo esto para ambos y los riesgos involucrados al mantener nuestra conexión oculta. La conversación fue breve pero suficiente para recordarme lo frágil que era nuestra situación actual. Colgué sintiéndome aún más abrumada por todo lo sucedido hasta ahora. Cuando finalmente salimos del café tras intercambiar miradas intensas llenas de significado no expresado, supe que debíamos tomar una decisión crucial sobre nuestro futuro inmediato antes de regresar al hogar donde todo parecía tan normal pero tan roto al mismo tiempo. Al caminar por las calles familiares hacia casa junto a él sentía como cada paso nos acercaba más al abismo o quizás nos alejaba del precipicio. Cada uno tenía su propio peso emocional y consecuencias potenciales difíciles e inciertas por enfrentar juntos o separados. A medida que nos acercábamos a nuestra casa familiar vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, algo estaba pasando dentro suyo también. Al abrir la puerta principal encontré a mi esposo esperándonos con una mirada seria y preocupada. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos mientras cerraba detrás nuestro.